Hola amigos, bienvenidos a Abriendo Círculos. Como siempre, les agradecemos que nos vean, que nos sigan, que nos escriban. Eso nos ayuda mucho para saber cómo vamos. A quienes nos están escribiendo ahí en Instagram, les agradecemos mucho. Síganlo haciendo y contestamos a veces un poquito tarde, pero contestamos, así como nuestra invitada le hace. Entonces, bueno, la idea es esa, de que podamos estar en comunicación con ustedes. Y como siempre, les agradecemos que nos acompañen cada semana a abrir un nuevo círculo. ¿Y qué les digo? Hoy tenemos dos muy buenos temas que creo que van muy ad hoc a estos tiempos que estamos viviendo. Y para hablar de estos buenos temas, pues tengo creo que la invitada ideal para tratarlos. Nuestros temas son, pues, la inteligencia artificial, ¿qué nos da? ¿Qué nos quita? Pero también un punto que yo considero muy importante, la ética para manejar esta tecnología, que es así, creo que es preocupante a veces, o siempre, no lo sé. Ya lo iremos viendo en el transcurso de los tiempos que vayan pasando, pero hasta ahorita sí está difícil. Y el otro tema es cómo nos podemos fortalecer en tiempos de confusión y de crisis. Pues cuando le platiqué aquí a mi invitada que qué tema le gustaría manejar de los dos, me dice los dos. Y yo a la hora que los empecé a ver dije, hasta cierto punto creo que hay una relación entre ambos, que luego ya lo iremos platicando. Pero bueno, para comenzar de estos temas, como ya les dije, tengo creo que a la invitada ideal. Y quiero comentarles que, pues seguro muchos ya la conocen, porque pues aquí mi invitada anda por todos lados. Entonces, seguramente habrá quienes ya la hayan visto en espacios como con Johanan Díaz, a lo mejor con Cristian Argüello, a lo mejor con, se me ocurre, Elizabeth Baral, creo que se llama. Bueno, entre muchos, porque la lista es larga, pero seguramente habrá también quienes la conocen porque son alumnos o exalumnos de la profe, como le dicen, porque pues ella durante el año da muchos cursos, entonces, y vaya que tiene bastantes alumnos, eso no me lo platicaron, yo lo he visto. Y bueno, porque los cursos están pues bastante buenos, pero también habrá quien la conozca por sus libros. Hay un libro que se llama Ver bajo el agua, que es muy interesante porque aparte lo hizo en una edición en braille y eso me llamó mucho la atención, esa idea de hacerlo en braille. Eso no creo que es muy poco común o no es común definitivamente. También la obra de Cristo, un libro que también ha sido, es pues muy leído, muy socorrido, muy visto. Y pues, ¿qué les digo del mensajero solar? Que lo tuvimos aquí, lo platicamos con ella. Les recomiendo que vean nuestro podcast 10, ahí está el mensajero solar. Créanme que la van a pasar muy bien porque es toda la historia de este libro que no iba a ser libro, ya empezando desde ahí, y acabó siendo libro, que tardó 20 años en hacerse, pero en este podcast van a ver todo lo que pasó antes, cómo fue armando su grupo María Elena, cómo fueron preparándose, estudiando muchas cosas para ir creando también los personajes, la historia de cada uno de ellos, los nombres. Bueno, la historia está tan completa que está desde que se empezó a armar la idea hasta la presentación del libro que fue el 7 de marzo. Ahí también en nuestro podcast está incluido. Inclusive aparecen las fotos que nos hizo favor de compartiros María Elena de esa presentación. Y bueno, curiosamente, el día de ayer está cumpliendo 4 meses de que salió este libro a la luz. Entonces, pues ya también está cumplido. Casi lo que llevamos nosotros, unos días menos. Nosotros llevamos unos días más de la presentación del libro, pero créanme que es un libro que realmente van a disfrutar. Y bueno, y para irnos a la cereza del pastel, para saludar aquí a Marilena, pues los invito también a que vean nuestro podcast número 2, donde está la historia que le pusimos 1988, 24 años, una historia que no hay que dejar de contar.
¿Y por qué le pusimos ese título? 1988 fue donde le sucedió esa historia, realmente una gran historia de María Elena. 24 años era la edad que tenía. Como decimos por aquí, estaba muy pollita todavía en esos años. Y una historia que no hay que dejar de contar porque de veras, y María Elena ya alguna vez lo dijo, es la historia de todos. Y estoy totalmente de acuerdo porque inclusive al final de esa historia, creo que María Elena nos pone el espejo para que cada uno de los que entremos ahí nos veamos así como ella se vio ahí con los apóstoles. Es, la verdad está impresionante toda la historia, muy divertida también porque Mareliana también dentro de sus gracias es que tiene una narrativa muy agradable y muy divertida, eso lo agradezco en estos tiempos, aparte de todos los conocimientos que tiene. Entonces, por eso yo realmente cada vez que la tengo aquí la disfruto y sé que todos la van a disfrutar. Bueno, entonces, para los que conocen a María Elena estarán de acuerdo con todo lo que he dicho. Para los que no la conocen, créanme que la van a disfrutar. Y bueno, pues ahora sí me voy a saludar aquí a María Elena Sarmiento, allá en la tierra del vino, del mate, del curanto, de las empanadas y de los calzones Eso. rotos. Esos no pueden faltar. Y bueno, ¿cómo Y, estamos, María Elena? y la tierra del terremoto. Oye, oye, sí, eso creo que necesito incluirlo, porque sí, eso es cada rato, ¿no? ¿Cómo tiemblan allá? Sí, pero además, mira, ¿cómo será que acá en Chile inventaron un trago con granadina, con piña y qué sé yo, que le pusieron el terremoto? Sí, sí, sí. Sí, que lo platicamos también en un podcast anterior. Creo que cuando hablamos del mensajero solar, de esa bebida. Claro. Entonces, sí, imagínate, para llegar a esos niveles es porque, pero creo que aunque estén acostumbrados, híjole, siempre es un pendiente, ¿no? Bueno, sí, claro. Pero nos acostumbramos y nosotros sabemos lo que significa. Bueno, bromas aparte, yo quisiera enviar un gran saludo a los amigos de Venezuela. Tuvieron ellos un terremoto terrible, espantoso. Mira, cuando a mí me dijeron grado 7, yo dije, no es tanto porque los chilenos nos levantamos y afirmamos el televisor con un terremoto grado 7. Es para que te des una idea de cuán acostumbrados estamos. Pero Claro. claro, las normas constructivas en Chile son súper estrictas y se cumplen a rajatabla. Entonces, los edificios se mueven, tienen algunos bases neumáticas, todo es hecho para una tierra donde tiembla constantemente, que no era el caso de Venezuela. Y no es que no existieran las normas, sino que de alguna manera no se cumplieron y eso causó esta tragedia terrible. Y yo les envío un gran abrazo, todo mi amor, ánimo, fuerza, que siempre se sacan fuerzas de flaqueza para volver a ponerse de pie y reconstruir. No, pues por supuesto, yo me uno también a lo mismo. Aquí estuvo con nosotros ya hace como un mes, algo así, una chica muy jovencita, pintora, Isabela Colmenares. Afortunadamente me comuniqué con ella y en lo que es en su casa, su familia, le fue bien, pero he visto que está subiendo ahí en Instagram bastantes videos y de veras a veces veo que sí se quiebra porque es la impotencia, le entiendo, la impotencia de querer ayudar y a veces también quienes deben de ayudar no colaboran mucho. Entonces, pero bueno, en esas situaciones no nos vamos a meter, pero pues sí les vamos a dejar, como bien dices, nuestros mejores deseos para que esto se supere lo más pronto posible, que es tardado, es tardado. Sí, A mí, tarda, a mí claro. me tocó el terremoto del 85 en la Ciudad de México, no me tocó, afortunadamente me tocó, iba yo de salida ya, pero no es tan fácil, porque lo que No. todavía hay que hacer después, y el tiempo, porque hay que seguir rescatando personas y hay que seguir alimentándose y hay que empezar a levantar todo eso antes de que pueda haber una epidemia y todo este tipo de cosas que se dan en este tipo de estaciones. Entonces, no es tan fácil, no es, y como dices tú, bien, bien dices, qué bueno que en Chile tengan todas esas normas que comentas porque eso también ayuda a que no haya este tipo
de desgracias y pues no pase de ser un susto, que el susto no se los quitan. Eso sí se lo llevan porque se lo llevan, pero qué mejor que sea con, no, que no sea con pérdidas, de gente, Humano. de queridos, humanos y demás, y hasta los animalitos, ¿no? Porque también da ternura ver cómo de repente rescatan animalitos muy Sí, maltratados, ¿no? Entonces también son seres y bueno, creo que lo mismo vale lo de un ser humano que cualquiera de estos animalitos. Pero mi querida María Elena, ¿qué te parece si empezamos con la inteligencia artificial? ¿Qué claro nos que da? sí. ¿Qué nos quita? ¿Y cómo ves eso parte de la ética? Ujú. Bueno, te agradezco muchísimo la introducción y la presentación tan bonita. Tengo que contarte que ya vamos en la cuarta edición del Mensajero Solar. Así Oye, que la gente felicidades. lo ha recibido maravillosamente y siempre me están pidiendo y pidiendo más. Así es que ha sido un trabajo hermoso, hermoso y muy, muy satisfactorio. Así es que estoy muy feliz con ese bebé que está Oye, María Elena, ¿lo sigues distribuyendo igual? igual, sí, por Sí, Busca para Libre. que lo Sí. pongamos también aquí al final del video, cuando lo presentaste lo pusimos igual, de cómo lo estaba distribuyendo, que en aquel entonces ya se había acabado la primera edición, Imagínate, ya voy en la recuerdo. cuarta, claro, Qué ya, bueno, ya voy en la felicidades. cuarta edición, sí, así que ha funcionado muy bien, y la gente le encanta, sí, porque el conocimiento espiritual contenido ahí dentro de esta historia ha sido novedoso, diferente también a lo que la gente acostumbra, ¿no? Que es lo que también a mí me gusta, comentar cosas que son distintas. Bueno, Claro, claro. y entrando en materia, yo no soy experta en inteligencia artificial, pero me gusta investigar, porque son temas actuales y que todos necesitamos conocer de alguna manera. ¿Qué es la impresión que a mí me da? Que estamos viendo el rostro de un futuro sin alma. Eso es lo que a mí me provoca la inteligencia artificial. Nos ha ido invadiendo de a poco, sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Por ejemplo, cuando usamos el GPS para encontrar una dirección. Eso es inteligencia artificial, ¿sí? Cuando nos metemos en los buscadores de Google y de pronto te aparece Gemini o usas el chat GPT y entonces hay dibujos que se hacen de esa manera, hay videos, hay canciones, pero tú vas viendo eso y lo encuentras, por decirlo menos, raro en la apariencia. Hay algunos problemas de ética importantes porque lamentablemente se ha hecho mal uso de la inteligencia artificial, especialmente en YouTube, porque se publican videos, te voy a dar un ejemplo que veo a cada rato, de Juan José Benítez. Ponen una fotografía de él y su voz con un texto que él jamás ha dicho. Y hacen eso con psicólogos y con un montón de cosas y la gente comenta abajo porque la gente cree. Entonces comenta y cree que es algo que él ha dicho. Y este es un problema muy grande porque el mismo creador de la inteligencia artificial, Jeffrey Hinton, que fue premio Nobel de Física en el 2023, advirtió y dijo que debía hacerse una legislación al respecto, porque ChatGPT y otras formas de inteligencia artificial están de alguna manera interactuando de una forma viciosa con las personas. Algunos incluso hay un caso de una extorsión de una inteligencia artificial hacia un señor que le decía que iba a delatar su infidelidad, ¿sí? A su esposa. Imagínate. Y cosas así. Entonces no hay una legislación aún que prohíba estas interacciones con inteligencia artificial que provocan muchísimos problemas, porque no es que la inteligencia artificial tenga conciencia, solo está repitiendo textos. Y otro problema importante que surge de eso es que en términos computacionales la inteligencia artificial alucina, que significa que no necesariamente te está entregando información verdadera.
y la gente se queda con la primera información que le da, muy reducida, que no necesariamente es cierta. Y a mí me envían regularmente videos de cosas impresionantes. Mira este terremoto que en este momento está pasando en Chile y no está pasando absolutamente nada. Entonces la persona dice, estoy preocupada porque te está ocurriendo esto y no me está ocurriendo. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Las personas que utilizan este tipo de recursos se benefician monetariamente de hacer estos videos, van recibiendo visitas, por lo tanto van recibiendo pagos por ello, por algo que es falso. Y ahí es donde tenemos el problema, por eso te decía yo, es como que es estar viendo un futuro sin alma, un futuro con personas que no están usando su discernimiento, que no están usando su mente para poder acceder a una información fidedigna. ¿Y en qué posición nos deja eso ahora? En que no sabemos si creer o no la información que nos está dando. Y hay, Pero, fíjate, sí, no, sí, es que ahorita lo que acabas de decir es bien cierto. Primero porque creo que la gente se deja guiar muchas veces por lo primero que ve, por lo que decías, por ejemplo, de JJ Benítez, lo del temblor de Chile, yo también me cayó eso y aunque yo sentí que no era, pero pues sí, empecé a preguntar, pues ahora sí que a los amigos chilenos, ¿no? Oye, vi esto, no, pues que yo sepa, no, aquí no sale nada en las noticias, etcétera. Entonces, pero a veces es difícil diferenciar la realidad de lo que nos están empujando, como bien dices, gente que lo hace con claro. determinada intención, ¿no? A veces como aparecen ahorita muchas cosas de que murió un gran artista, no te ponen ni quién ni nada y ahí va la gente, o pasó esto, como tú dices, una desgracia, o un avión se cayó, entonces te empiezan a inventar cosas y a veces ves las escenas y parece que son reales. Entonces tiene que ir uno aprendiendo a diferenciar, y al menos en mi caso, lo que yo hago cuando escucho de ese tipo de noticias, me espero a que salgan dos o tres o cuatro fuentes que son de mi confianza para darle crédito. Pero tú lo acabas de decir también, mucha gente inmediatamente, lo decías de lo que te mandan, ya te empiezan abajo luego a comentar y sí, qué mal y qué bien y que no me Claro. gusta y yo apoyo, pero pues son cosas que no están sucediendo, ¿no? Entonces, esa parte está complicada, pero tenemos que aprender a diferenciarlo. Y yo creo que aparte de lo que tú dices, de ese futuro sin alma, pues también está socavando los valores, ¿no? Porque también hay gente que está haciendo un uso de este tipo de tecnología a sabiendas. Mm, Hablabas de la extorsión, ¿no? De esta claro. infidelidad. Entonces, a sabiendas de eso, estás haciendo uso de esa herramienta para, primero, desprestigiar luego gente que luego a veces igual ni es, ¿sí? Pero bueno, ahorita vemos, no, vemos cualquier cantidad de videos, entonces lo ideal para mí es, si ven algo, espérense, si tienen medios que tengan confianza, espérense para corroborar antes de hacer o emitir una crítica o un comentario, que muchas veces ni siquiera es necesario, ¿no? Porque la verdad la gente de repente se pone ahí a escribir y demás, y muchas veces tampoco pasa nada, por más que digas estoy en contra de lo que tú quieras. Lo que va a cambiar algo es cuando hacemos algo en acción, Mm. no en puro, como dicen, en puro verbo, ¿no? En puro rollo. Entonces, también eso hay que saber distinguir de qué es lo que podemos hacer. Como decía un buen amigo, no todas las batallas hay que pelearlas, ¿no? Hay que Claro. saber en cuáles te metes. Pero bueno, y qué más? Ahora sí que qué más, porque este tema, híjole, sí Es nos... muy interesante. Fíjate que se hizo un estudio en el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una universidad de Cambridge muy prestigiosa. Entonces dijeron, mira, vamos a hacer tres grupos de estudio. Vamos a hacer un ensayo. El primer grupo de estudio va a usar solo inteligencia artificial. Le vamos a llamar LLM, que son los modelos de lenguajes extensos.
que es donde entra Gemini, ChatGPT y otros similares. El segundo grupo le vamos a poner motores de búsqueda, les vamos a permitir usar buscadores, pero cero inteligencia artificial. Y el tercer grupo le vamos a llamar cerebro, ¿sí? Que son las personas que van a hacer un ensayo sin usar motores de búsqueda y sin usar inteligencia artificial. Oye, y los resultados después lo que hicieron fue medir la actividad cerebral de los participantes. Oye, pero es una cosa impresionante lo que ocurrió, porque la actividad cerebral de las personas que habían usado ChatGPT era de una conexión cerebral débil, una conexión cerebral muy débil. También tenían poco compromiso con la información. Tenían problemas de memoria porque no podían profundizar en el contenido del ensayo que habían hecho. Y además considerando que la inteligencia artificial alucina, es decir, no entrega información necesariamente verdadera. En cambio, en los otros grupos de estudio, en los otros dos, lo que ocurrió fue que desarrollaron mayor capacidad de memoria, tuvieron compromiso con la información, sabían perfectamente lo que habían hecho, se demoraron más. Y eso es bien interesante porque no se saltaron el proceso que se salta la inteligencia artificial, que es el procesamiento de la información, el recabar la información, ¿verdad? Analizarla y después hacer un escrito. El grupo tercero, que era solo cerebro, hizo un trabajo exquisito y creativo, que se notaba las personas que son capaces de salir de la caja, de pensar más allá, de elaborar algo mucho más complejo. Ahora, el problema del primer grupo es que el efecto residual de su pérdida de memoria fue permanente en el tiempo. O sea que las personas que usan inteligencia artificial para hacer sus trabajos, al no hacer el procesamiento cerebral, que es el que toma tiempo entre la idea y la consecución de la idea al objetivo final, al no usarla, perjudica su cerebro. Entonces vas a terminar teniendo gente más tonta que antes. La gente que usa la inteligencia artificial al final va a tener menos inteligencia real. Imagínate, eso demostró ese estudio. Las personas que usaron motores de búsqueda y su propio cerebro hicieron trabajos finos, exquisitos, pulcros, muy pulidos, tomaron más tiempo, ¿sí? Porque el cerebro necesita procesar para desarrollar su memoria, para tener buenas conexiones neuronales. Entonces son personas que al hacer este ensayo sabían completamente lo que pasaba de comienzo a fin. No así las personas que habían trabajado rápidamente con inteligencia artificial. Entonces mira el perjuicio que se hace, dónde queda el criterio, dónde queda el razonamiento. Y además, si la información que vas a obtener no la corroboras de otras fuentes, como tú mencionabas, entonces tú puedes tener un escrito rápido, pero que se va a notar que además va a tener información que no necesariamente es verdadera. Así es que hay cosas, yo creo que como para todo hay que usar el criterio, para todo, ¿sí? Porque tú puedes usar, por ejemplo, y se usa, hasta en el arte se usa la inteligencia artificial, ¿sí? Pero también yo he visto que se hacen canciones con inteligencia artificial, son todas iguales. Entonces las personas les dan un tema, le ponen frases y la inteligencia te hace una canción que es igual. Siempre suena igual y es un tono extraño, sin alma, ¿sabes? Sin alma, Sí, fíjate, fíjate, sin Marilena, belleza. sí, ahora sí que voy a ir haciendo, voy a ir siguiendo tu camino de lo que estás comentando. Y sí, efectivamente, primero hay que entender que cuando usas la inteligencia artificial muchas veces tú eres el que la alimenta. Si no haces preguntas inteligentes, no te va a dar cosas, por lo menos que valgan la pena.
y desgraciadamente ahorita, sobre todo muchos jóvenes están acostumbrados a preguntar, lo sacas y lo pegas y lo pones. Punto, ¿sí? No, ni siquiera te preocupas por, oye, no, es que esto no se expresa como yo quiero, esto me lo puso mal. ¿Por qué? Porque también para alimentarlo tienes que tener conocimiento. ¿Estás de Claro, acuerdo? Si quieres pues, hacer uso totalmente. bueno, tienes que tener conocimiento porque tú, como bien dices, no todo lo que te pone es real. Entonces, si tú conoces, vas a decir, oye, no, espérame, es que yo no lo quiero así, quiero que le quites esto, que le pongas aquello, y entonces es más fácil que puedas usar de una manera, digamos, entre comillas, más verdadera, más real, más auténtica esa inteligencia artificial. Y por el otro lado, eso del cerebro, ¿no? Ahorita hay países que yo sé que están regresando, que están recogiendo los celulares a los muchachos y están regresando a escribir. Sí. Escribir también te da algo a tu cerebro, a tu cuerpo, a tu sincronía, a muchas cosas. Entonces es interesante que esos países, que hasta donde he estado leyendo ya no son pocos, como que ya hay varios países que lo están haciendo, es precisamente porque están viendo el daño que está causando y pues bueno, seguro a ti también te tocó, que eres más joven que yo, pero te tocó que en tiempos de la escuela, cuando hacíamos esos trabajos grupales, aparte de todo, te enseñaba a socializar, te enseñaba a ser tolerante, te enseñaba a integrarte con otras personas, con diferentes formas de ser, algunas a veces difíciles porque a veces siempre era el que quería trabajar, el que no quería trabajar, el que se quería ir nadando de muertito con todo el grupo, ¿sí? Entonces, pero si tú lo analizas, tenía una función aparte, no nada más de hacer un trabajo, de hacer una investigación, sino también estaba la parte social y la parte de manejar tu cerebro y de adaptarte. Y, entonces, son muchos elementos que sí, efectivamente, con la inteligencia artificial, y no es para tampoco como pues para decir estamos tratando con el diablo, ¿no? Pero definitivamente creo que es probable que al Tal paso que vez, vamos a perder más de claro. lo que vamos a ganar. Y sí, como dices, a lo mejor estamos tratando con el diablo disfrazado de inteligencia artificial, ¿no? Porque cada vez nos va haciendo más inútiles, ¿no? Pero mira, ¿por qué la gente tiene esta afinidad con lo artificial? Es porque ha sacado de su vida lo trascendente, ha sacado lo espiritual. Por eso tiene afinidad con una máquina, por favor. Entonces lo que tú dices cuando uno se reunía en muchos contextos, ¿sí? De estudio, por ejemplo, de trabajo en el colegio, efectivamente había una interacción entre seres humanos. Eso era una experiencia profundamente espiritual, trascendente. Pero eso hoy día no existe. Y en este mundo que está lleno de información, lleno, nunca habíamos tenido tanta información. Estamos más desconectados que nunca. Ahora, nos sirve, por supuesto, esta misma interacción que estamos haciendo aquí es hecha con inteligencia artificial. Si yo hago clases y Zoom me envía un resumen, es hecho por inteligencia artificial. Ahora, yo reviso ese resumen. Tal como dices tú, uno tiene que saber de lo que está hablando, porque en ese resumen yo voy haciendo correcciones de acuerdo a lo que yo deseo que se exprese allí y en el tono que yo uso, porque la inteligencia artificial tiene un tono que le es propio, que es robótico, no es la forma en que yo uso para hablar. Por lo tanto, tengo que ese resumen que a los alumnos les gusta, yo lo uso, pero lo corrijo de tal forma que lleve tu sello de alguna manera. Y hay otras cosas que hacemos, por ejemplo, estamos haciendo una traducción a inglés de la obra de Cristo y usamos ChatGPT y otros traductores también. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos entregándole información a la inteligencia artificial de la obra de Cristo, o sea, un manual de espiritualidad
es parte ahora de, hemos alimentado a la inteligencia artificial con espiritualidad pura. Y entonces estamos haciendo, es un trabajo de hormiga muy lento, pero pensamos que también es necesario, porque como dices tú, hay que hacer acciones porque para poder defendernos, porque no sabemos qué formas de control podría llegar a tener esta inteligencia sobre nosotros. ¿Por qué hoy día, por ejemplo, para los bancos y te dicen que es para tu seguridad, pero todos te piden que ahora, sí, desde los últimos, no sé, años debe ser, tú quieres abrir una cuenta de un banco o quieres poner, o te cambiaste de un teléfono al otro, tienes que mirar tu teléfono, te van a escanear la cara, la retina, y tú no sabes qué es lo que van a hacer con esa información. Hoy día te pueden decir que es para seguridad, pero ¿y qué pasa si el día de mañana es para otra cosa? Donde yo no estoy dando autorización para que se haga otra cosa con esa información, pero la van a hacer igual. Entonces, tu información, la información de tu cara, de la retina de tus ojos, ¿para qué la quieren? Y todo eso tenemos que preguntarnos. Y yo creo que de alguna manera la oscuridad lo que quiere hacer es quitarnos todo aquello que nos hace humanos. Por eso no es tan extraño lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere quitar nuestra condición de seres humanos? Que nos quiere quitar la risa, que nos quiere quitar la creatividad, el pensar fuera de la caja, el crear cosas nuevas. ¿Por qué nos quieren uniformar? Esas son las preguntas que yo me hago. Entonces, muchas respuestas yo no tengo. Lo que tengo son estos estudios y estas materias que me hacen pensar y que me hacen discernir, ¿verdad? Que no todo lo que brilla es oro. ¿Qué es lo que pretende en general no solo la inteligencia artificial, sino la computación? Que tú te demores menos en lo que sea, que todo te tome menos tiempo. Pero la cosa es, ¿qué vas a hacer con el tiempo que te sobra? Y resulta que te distraen porque te siguen metiendo al teléfono. Entonces no es que tú demores menos tiempo en hacer un trabajo para dedicarte a una actividad más trascendente. No, te vuelves ahí y te tienen ahí pegado con publicidad, ¿verdad? Te venden cosas, tú compras y te tienen entretenido todo el día en eso. Con el culo cuadrado, perdóname la expresión, engordando, sin moverte, sin apreciar la naturaleza. Yo creo que lo que he visto aquí, por lo menos, tú sabes que yo hace 6 años vivo aquí en la Patagonia, que hay un movimiento como no muy abierto, tal vez esté en sus inicios, pero he visto acá en el festival, en un festival que se hace una vez al año, en la naturaleza se hace en un cerro. Y los niños se disfrazan de todos los animalitos de la naturaleza, de todo, de todo. Y hay comparsas, y hay bailes y de todo. Y los papás jóvenes que tienen niños hoy día de 4, 5, 7 años, es una caravana gigantesca. Y arriba en el cerro hay una orquesta juvenil. Y entonces hay un movimiento de retorno a lo natural. Y los papás están acompañando a estos hijos chiquititos a disfrutar de la naturaleza y a ver a estos otros niños que les hablan disfrazados. Es algo súper interesante de observar. Yo fui, observé este festival, me encantó porque era un paseo muy extenso y la mayor parte de los visitantes eran estos padres jóvenes. Y yo me preguntaba, ¿de dónde salieron? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no los veo? Y en ese lugar se reunían. Había además un silencio, ¿sabes? Porque los niños caminaban en silencio, los papás igual, para poder escuchar las comparsas, los poemas, los cantos de las personas que estaban con sus disfraces.
Así es que, y al final para poder escuchar esta orquesta maravillosa ahí sobre el cerro. Así es que ese tipo de experiencia tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, que se está volviendo, ¿verdad?, a la lectura de libros físicos en algunos países. Y también a la escritura manuscrita, que es la que hace, ¿verdad?, que tú desarrolles la memoria. Porque con la inteligencia artificial, el uso de ChatGPT, tú vas a perder la memoria de manera permanente. El efecto residual es permanente, no es que te pasó mientras hacías eso. ¿Por qué? Porque las neuronas dicen, bueno, si tú no me ocupas, yo me voy a echar a dormir por economía. Y entonces empiezan a dormirse tus neuronas y después no sabes por qué no te acuerdas de las cosas. No sabes por qué no puedes hilvanar algo de una manera coherente. Y es porque tu cerebro siente que no tiene que trabajar. Y entonces no hace el esfuerzo, porque el esfuerzo del procesamiento es una actividad muy intensa y cansa, pero retribuye, ¿sí? Porque tu mente se mantiene ágil, tu mente se mantiene activa, se mantiene creativa. No así con la inteligencia artificial, pero probado científicamente, no es solo que yo te lo esté diciendo porque yo lo percibo, son estudios. Hay un estudio que salió en la revista Science, a mí me encantan esos estudios, porque son importantes para la gente saber que la ciencia está haciendo algo al respecto. Hay uno muy importante que tiene que ver con las fake news, que también se producen con inteligencia artificial, como hablamos, ¿verdad? Gente que imita la voz de un personaje que no está entregando el contenido y así entonces se apropian de la imagen y la voz de otra persona y eso aún no está regulado. Bueno, ese estudio dice por qué nosotros tenemos afinidad con las fake news, por qué las creemos. Y es porque se produce un fenómeno que se llama resonancia emocional. Nosotros tenemos una visión del mundo y los algoritmos nos van confirmando esa visión del mundo, de lo que nosotros queremos que suceda. Y te voy a poner un ejemplo que fue muy viral y muy actual, de una vidente brasileña, ¿verdad?, que anunció que iba a ver que los ovnis y los extraterrestres iban a bajar en un partido donde iba a participar Brasil y que se iban a llevar a todos los jugadores brasileños y como a 700 personas del público. Oye, y el día que jugó Brasil y que se iban a llevar a Neymar y qué sé yo, oye, todo el mundo estaba hablando de eso, porque este estudio dice que el existe un 70% más de posibilidades de compartir una noticia falsa que una noticia verdadera. No me Fíjate, digas eso. claro. Y es En por ese resonancia. porcentaje, En ese porcentaje, por resonancia wow. emocional, nos resuena, nos hace sentido con nuestra visión del mundo, queremos que ocurra, y entonces la gente estaba deseosa de que llegaran los marcianos y abdujeran a los jugadores y a la gente. Imagínate el espectáculo, o sea, todo el mundo pendiente. Como eso, esa fecha coincidió también con la película de Spielberg, entonces la gente estaba muy ansiosa de que eso ocurriera. O sea, imagínate gente como en el circo romano, deseando que los leones se comieran a los cristianos. Esto es lo mismo, que los extraterrestres se llevaran a esta gente. Ahora, esa persona tenía más de 6 millones de personas adscritas a su canal, cosa que uno cuando habla otros temas, ¿verdad? Tiene, pero muchísimo menos. Pero 6 millones, porque se dice esa noticia falsa, es porque en ese porcentaje tan grande la gente espera que ocurran las cosas por fenómenos de resonancia emocional, porque no le importa que la información sea mentira, lo que importa es cómo le resuena dentro de sí. Y para eso entonces
antes de mandar la noticia falsa, uno tiene que investigar, tiene que averiguar. Y no es solo un tema externo de los algoritmos, también es un tema interno. ¿Qué emoción me provoca esta noticia? Esta misma que hablábamos de este terremoto en Chile que era falsa. ¿Por qué la comparto? Porque me provocó una emoción, un miedo, un susto. Y entonces, pero también me provoca morbo. Yo quiero saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Y infórmame, dime qué es lo que está pasando o no está pasando. Y después, si no pasa, no pasa nada, a la gente no le importa. Pasó, vamos a otra cosa. Y vamos a la siguiente noticia falsa. Entonces estamos viviendo en un mundo artificial, por eso te decía, es como ver el rostro de un futuro sin alma, porque cada vez vas a ser más, cada vez te va a importar menos que la noticia sea falsa. Te va a dar lo mismo. Primero te va a emocionar, te va a provocar algo, vas a querer compartirlo, vas a tener un deseo de que pase la noticia falsa. Tienes internamente un deseo porque te provoca algo que resuena con tu mundo interno. Y eso es lo que estamos compartiendo, eso es lo que estamos viviendo. Y la única forma de que esto no nos afecte es que nosotros mismos tomemos cierta distancia, no tomemos la inteligencia artificial como algo absolutamente verdadero. Puede ser una herramienta de apoyo, sí, por supuesto, pero cuidado, sí, no vaya a ser cosa que te entusiasmes tanto que tus procesos neuronales dejen de activarse como lo hacían y vayas perdiendo la memoria. O sea, ten cuidado al usar ese tipo de herramientas. Y ten cuidado cuando recibas una noticia. Primero ve qué produce la noticia dentro de ti. Luego, antes de preguntar siquiera o compartirla, entra a los motores de búsqueda o conversa, ¿verdad?, con algún amigo y asegúrate, cosa que no vayas a compartir, no le des tu alimento a las noticias falsas, no le des tu alimento a los videos falsos que se hacen con inteligencia artificial. Eso es lo que podemos hacer. También hay otra cosa que tiene que ver con que la inteligencia artificial hace que los empleadores tengan expectativas muy altas con respecto a sus futuros empleados. Por ejemplo, hace, no sé, 30 años, si tú no sabías usar Internet, era algo más o menos común, ¿sí? Y te contrataban aunque no tuvieras mucha experiencia en buscar en Internet. Hoy día eso es imposible, porque todo el mundo sabe buscar algo en Internet. Entonces, si vas a contratar a alguien y esa persona te dice no sé usar Internet, lo más probable es que tú no la contrates. Bueno, con la inteligencia artificial pasa algo similar. Resulta que antes las personas podían tener una carrera universitaria y de ahí en adelante podían hacer un trabajo para toda la vida. Hoy día no. Hoy día tienes la carrera universitaria y después el sistema te pide que tengas un máster y después te pide que tengas un doctorado. Te lo exige prácticamente. Porque un empleador dice, a ver, ¿en qué me va a servir esta persona? Si la inteligencia artificial es capaz de resolverme problemas, ¿para qué quiero yo a esta persona ahí? O sea, las expectativas crecen mucho más. El joven se estresa mucho más. La persona que está buscando trabajo, si no demuestra que sabe toneladas, no lo van a contratar porque para eso tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también va reemplazando a las personas en los supermercados. Y entonces tú tienes los cajeros, las cajeras, pero también están las máquinas con las que tú puedes pasar tu producto, ¿no es cierto?, para salir más rápido. Y entonces se está produciendo también esto. ¿Cuántas personas sin trabajo que no van a tener la capacitación adecuada para postular a otro trabajo? ¿En qué van a trabajar? Entonces también tenemos que, por eso tu idea de que esto es
es oscuro, no, no es tan lejana. No, yo te encuentro bastante razón. Sí, pero fíjate, Marilena, ahorita, bueno, todo lo que mencionas me va dejando preguntas, ¿no? Pero yo quisiera empezar primero con lo de los niños, que eso creo que son de esas noticias gratas, ¿no? Dentro de todo lo que acabas de comentar, ¿no? De esas cosas difíciles. Y qué buena idea a quien se le haya ocurrido, porque creo que con esas cosas tan simples, y digo tan simples porque no necesitas grandes recursos para hacerlo, nada más que cada papá, que cada niño quiera ir y disfrutar de lo que ahí está, de lo que tengo aquí atrás, de la naturaleza, de lo que tienes tú ahí atrás, ¿sí? Entonces, Y poder, es gratis, y era gratis, exacto, este festival era gratis. pero por eso te digo, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no aprovechar esas situaciones, ¿no? Por otra cosa, también nosotros somos de repente medios extraños, porque hablabas de la vidente esta que estaba diciendo que iban a llegar por los jugadores, pero yo veo cada año cualquier cantidad de gente que dice que son videntes, y ya sabes que el terremoto y que el tsunami y que se van a matar a un presidente y que ya sabes, toda la parte política, la parte de la naturaleza, todo lo que va a suceder en el año. Y no entiendo cómo de repente esas gentes, como hablabas de esta persona que tiene millones de seguidores, cómo estas personas, cuando tú empiezas a ver por pura curiosidad, porque a lo mejor acaba de decir la semana pasada que va a ganar el mundial tal equipo, ¿no? Claro. Y no sucede. Mm. Pero cualquiera diría, oye, pues si veo que ya falló en una, dos, en tres, pues como para qué voy a seguir una persona de esas, ¿no? Entonces, en alguna ocasión, por pura curiosidad, que hay también pues, muchos videntes muy conocidos, por pura curiosidad vi una vidente y creo que en un transcurso, si no mal recuerdo, de unos 4 o 5 meses, vi que se equivocó como en cuatro cosas ya que sucedían, ¿no? Entonces mi lógica me decía, oye, pues una persona que ya no te equivocaste en una, ya te equivocaste en dos, en tres, en cuatro, pues yo creo que tu credibilidad y tus seguidores pues deben de ir a la baja, ¿no? Y no, o sea, siguen subiendo. Entonces, nosotros somos o muy tontos o muy extraños, o ya no nos sorprende nada, o como tú decías hace ratito, no nos importa, ¿no? O sea, lo que pasó, pues, ya pasó, ¿no? Y vámonos a lo que sigue, ¿no? No importa. Pero eso también es parte de usar la cabeza, ¿estás de acuerdo? O sea, por eso de saber a dónde voy, a quién sigo, quién es un ejemplo para mí, cómo puedo crear esto, cómo puedo creer en esto, o en esta persona, o en esta situación. Entonces, creo que hasta eso estamos perdiendo, ¿no? O sea, como que es automático y te dicen, es como, no quiero hablar de política, pero bueno, en general, oye, que el fulano está robando. Sí, pero pues el anterior también, ¿no? Y no, pues no importa. Entonces no podemos llegar a esa ligereza de criterio, a esa ligereza en cuanto a acciones y poder seguir respaldando gente que sabes que no te está dejando nada bueno. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿realmente somos extraños, somos tontos o realmente nos está ganando el irnos con la corriente, ¿no? Yo creo que al menos yo me considero y conociéndote, pues yo me considero que soy una persona que trato siempre de pensar y razonar y no me voy a las primeras, ¿no? Aparte soy un escéptico, entonces muchas cosas no las compro a la primera, sino trato de preguntar y trato de investigar, etcétera, ¿no? Entonces, y yo por lo que te conozco, pues andas en las mismas, ¿no? Pero ¿por qué consideras que el grueso de la gente creen, como tú dices en los videos, creen cosas que así a vistas estás casi seguro, 80-90% de que es falso, pero la compras? Justamente por resonancia emocional. La información me resuena. Deseo que ocurra, por eso. Y eso es muy peligroso porque
Fíjate que paraliza a las personas. Había gente que realmente estaba esperando que ocurriera este evento que conversamos y durante todos esos días, ¿qué hace la persona? No hace nada. Y cada vez que anuncian que algo terrible va a pasar, que eso ocurre todas las semanas, la persona se va paralizando, va esperando, va esperando. Siempre va esperando el siguiente evento que los algoritmos le ofrecen de acuerdo a lo que resuena en su interior. Ejemplo, una persona cansada con la vida, que la vida es compleja, me siento sola, no hay interacción social, solamente tiene computador y lo único que está haciendo es esperar que ocurra el siguiente evento y el otro, que nunca va ocurriendo. Así es que la gente empieza a perder la vida, empieza a perderse, se paraliza, se desmotiva, se deprime. ¿Por qué? Porque no está creando nada, no está haciendo nada. Mira, la vida hay tanto que hacer siempre y hay que hacer cosas humanas. Mira lo que estamos recomendando, algo tan obvio, pero no dejemos de ser humanos y no dejemos de incorporar lo trascendente en nuestras vidas. Yo parto mi mañana y mi primera palabra es gracias. Yo agradezco a Dios porque estoy viva, porque me devolvió el alma del mundo de los sueños para un día más. Y cuando incorporo a Dios en la mañana, cuando incorporo a Dios, cuando le doy gracias, estoy diciéndole a la vida que yo entiendo que la vida es sagrada. Eso lo que hace inmediatamente que cualquier energía negativa que ande alrededor se disipa. Eso es lo primero. Después, ¿qué hago? Estudio 5 o 10 minutos, ¿sí? Una oración. No me toma más de 5 o 10 minutos. Agradezco, oro, estudio. Y después me voy a la acción. Todas las cosas que hay que hacer en la casa, preparar mis clases, en fin, practicar violín, porque estoy estudiando violín, salir con mi marido, el café. Vamos a tomarnos un café y ahí conversamos. Conversamos de temas humanos, de temas divinos. Conversamos mucho, uno dice, pero ¿cómo voy a salir con el marido a tomarme un café? Bueno, pero prueba, pues, prueba a hacerlo, a ver qué ocurre. Y ocurren cosas fantásticas. Y vamos creciendo como personas. Después regresamos, hay que ver los perros, hay que estar en contacto con la naturaleza. Si llueve, hay que hacer cosas, si no llueve, hay que hacer otras cosas. Después la comida, otro momento de compartir, el trabajar, él tiene sus temas que trabajar, yo los míos. Entonces, planificamos también, oye, ¿dónde vamos a salir? ¿Sí? ¿Qué paisaje nuevo vamos a ir a conocer? ¿Dónde está? O si hay que estar en casa porque como ahora tenemos un río atmosférico que llueve sin parar, entonces nos resguardamos, hacemos otras cosas, pero no siempre estamos pendientes del computador. Yo no quiero que me quite la vida. Me gusta estar aquí contigo, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿cómo vivir en estos tiempos tan complejos, tan caóticos? Para mí la receta es una, es vuelve a ser humano. Lee un libro físico, ¿sí? Escribe tus sueños, por ejemplo. O escribe una poesía, o escribe o lleva un diario de tu vida. Yo tengo una libretita chica que uso en mi cartera, que la uso para distintas cosas. Por ejemplo, cuando me viene una idea, ¿sí? Para que no se me arranque la idea, entonces la anoto. Y es la libretita de Hemingway, le digo yo. Porque Hemingway tenía esa libreta y él anotaba sus ideas. Y así, ¿de qué te vas a alimentar? Cuídate como ser humano, cuida tu humanidad, lo que te hace humano. Está perfecto tener computador y tener recursos en tu teléfono y comunicarte con otros, está súper bien. Pero no pierdas tu calidad humana porque va a empezar a pasar eso, te paraliza, te deprime, eh, dejas de jugar, dejas de amar, dejas de reírte, porque esa inteligencia
está haciendo algo contigo que no te estás dando cuenta, está entrando en tu vida y se está comiendo tu vida. Entonces, usémosla como herramienta, no como nuestro corazón. Es lo que yo hago, ¿sí? Porque me doy cuenta de estas cosas que hemos estado conversando hoy día. Busco estudios, analizo y digo, no, esto a mí no me puede pasar. La usaré si la necesito, en el caso, por ejemplo, de las traducciones, que es un estupendo traductor, genial. Pero aún así, con el conocimiento que tenemos que hacer correcciones a esas traducciones para que tenga el sentido correcto, los resúmenes también. Pero el otro día, por ejemplo, vi en televisión en las noticias que los profesores están enseñando a ocupar inteligencia artificial. Entonces la profesora decía, estoy fascinada porque yo le entrego una idea y me hace todo el trabajo completo, los esquemas, todo, todo, todo. O sea, una profesora que está enseñando a no pensar. La profesora estaba feliz porque le ahorraba tiempo, porque para eso se usa, para ahorrar tiempo, pero nunca habló de la calidad del trabajo. Entonces, claro, ella dice, le meto la información a la juguera y la juguera me hace un batido y ¡pum! En 3 segundos me entrega el trabajo hecho. Pero ¿qué trabajo? Se nota tanto un trabajo hecho con inteligencia artificial. Es feo, pierde belleza. La belleza es otro valor que hay que cultivar también. La belleza interior, naturalmente. Y por qué no, que se refleje en lo exterior también. Sí, pero como decíamos, María Elena, el que tú trabajas con inteligencia artificial no quiere decir que si eres un ignorante vas a hacer maravillas, ¿no? Claro, O sea, no, el ejemplo que hablas de la maestra, pues no, precisamente, inclusive para, ya lo habíamos comentado, para alimentarlo, para el ver el resultado, para ver si está dentro de lo que tú quieres. Y como bien dices, ahorita decías del traductor. Es lo mismo, aunque te entregue toda la traducción, sí te va a ahorrar tiempo, pero tú tienes que ver qué cosas no estás de acuerdo, de cómo las dices, de acuerdo a tu persona, de acuerdo a tu conocimiento. A lo mejor claro. está omitiendo algo que tú conoces y quieres que incluya. Entonces, tiene es todo un proceso delicado. Y ahorita que tocaste, pues ya un poquito el otro tema que hablábamos de cómo fortalecernos en tiempos de crisis y de confusión y demás, que yo decía en un inicio, cuando tú me dijiste, pues vamos a hablar de los dos temas, yo decía, pues ya cuando empiezo a razonar, sí tienen conexión, porque tú hace rato Claro. estabas hablando de las personas que están perdiendo su trabajo, que lo que está sustituyendo a la inteligencia artificial. Y ahí entra esa parte donde de repente te desplomas, ¿no? Entonces entras en un momento de crisis porque puedes llegar a tu trabajo y te pueden decir, ¿sabes qué? Ya no hay trabajo. Ajá. Entonces, entras en crisis, ¿sí? Entras en caos, porque tú estás acostumbrado a tener un término de ingreso, así se mueve tu familia, entonces se mueven todos tus gastos, tus deudas, etcétera. Entonces entras en una etapa de crisis. Entonces, si hay relación, pero yo te preguntaría, yo creo que ya has dado hasta cierto punto algunas respuestas. ¿Cómo manejarnos en estos tiempos de crisis cuando suceden ya parte de la inteligencia artificial? Porque ahorita ya tenemos muchas cosas en crisis, ¿no? La parte económica en muchos países está muy deteriorado. Estábamos hablando en un inicio lo que pasó en Venezuela. Son de esos golpes que de repente te meten en un momento de crisis, de confusión y muchas veces, como el caso de Venezuela, pues no es culpa que tuya, porque tú no fue algo que tú hiciste o que te equivocaste o que estuviste reiteradamente haciendo mal y empiezas a tener consecuencias negativas. Es algo que de momento, a lo mejor ya no tienes casa, ya no tienes a lo mejor familia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Y eso nos pasó en Chile también. Piensa que nosotros tuvimos en 1960, eso lo vivió mi mamá, todos mis tíos, el terremoto más grande de la historia. ¿Sí? Ahora, los seres humanos tenemos una capacidad de resiliencia tremenda, somos tenaces. A veces, en los momentos de crisis, es donde aparecen
justamente esas facultades dormidas que todos tenemos. Aparece una fuerza inusitada, aparece valentía, aparece tenacidad. A veces los seres humanos tenemos que ser llevados a ciertos puntos de crisis para que aparezca eso que está dentro que nos impulsa a seguir viviendo. ¿Y qué es lo que hace estos temas que hemos estado hablando cuando no los consideramos herramientas? Nos engañan, nos hacen creer en una seguridad artificial también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los seres humanos? ¿Qué es lo que hago yo? He aprendido a vivir de manera independiente, con una pata en el sistema y otra pata fuera del sistema, ¿sí? Yo cumplo como dijo Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces yo cumplo, todos los meses pago mis impuestitos, qué sé yo, por las actividades que hago, ningún problema. Pero siempre estoy creando algo. Y es importante que las personas no se distraigan, porque si están distraídos con el celular y no están tomando conciencia, que es lo que tú nos estás llamando, ¿verdad? Ahora, si no tomamos conciencia de que esas tecnologías no nos van a ayudar cuando nosotros tengamos problemas graves como aquel, ¿sí? Entonces vamos a estar muy perdidos. Nosotros tenemos que prever antes. Y los cabalistas, los sabios antiguos dicen que es en los momentos de bonanza, de estabilidad y tranquilidad, cuando más tiene que trabajar uno para prever. Porque cuando llegue el tiempo del cambio, porque siempre hay tiempos de cambio, tú estás preparado para eso, estás fuerte. Pero si estás distraído, mientras tienes trabajo te distraes, solo llegas a la casa porque tienes que descansar, no sé qué, y no previenes, cuando venga el cambio, ¿sí? Con todas las lecciones que trae, entonces no vas a tener el valor o la fuerza suficiente. ¿Y qué es lo que hacen estas tecnologías cuando no las usas como herramienta? Porque yo no digo que no las usemos como herramienta, solo que no sean el corazón de nuestra existencia, porque eso no es cierto, no es verdad. Cuando nos dejamos distraer, no ponemos atención a lo real. Y lo real es nuestra vida humana y lo previsores que tenemos que ser. Porque ¿qué trabajo es estable hoy en día? ¿Qué trabajo te dura como antes, 20, 25 años? No, ya va Entonces, modificando todo, ¿no? O sea, hasta los tipos de trabajo va modificando y hace rato que platicabas tú, obviamente te tocó también a ti cuando llegabas a un banco y veías a todas las cajeras o cuando llegabas a un súper y veías a todas las cajeras. Eh, Hay trabajos que los hacían en la construcción, que ahora están también metiendo máquinas que lo mismo te aplanan, que te pintan, que claro, entonces gente que vivía de eso y que desgraciadamente a veces es la gente más vulnerable porque son los que menos estudios tienen, pero tratan con su físico de ganar dinero construyendo, arreglando y demás, ¿no? Pero ahora ya de repente ves máquinas te quedas impactado de toda la cantidad de cosas que hacen que antes la podrían hacer tres o cuatro personas, ¿no? Entonces, todo eso va modificando también pues nuestra vida, y bien dices, qué trabajos van a irse perdiendo y también van a ir saliendo todo tipo de trabajos, ¿no? Pero nosotros también, creo que dijiste una cosa que sí, creo que es fundamental. No tenemos que distraernos y aprender a ser creativos, porque siempre que estemos creando, que estemos aprendiendo a crear, en algunas le vamos a pegar, en otras no le vamos a claro, pegar, pero vamos a tener nuestra mente trabajando y la verdad es muy motivante cuando uno crea algo, ¿no? Y cuando sí. ves los resultados, ¿no? Maravilloso. La satisfacción es inmensa. Ahora, este movimiento que yo te conté de estos papás jóvenes con sus hijos, se produjo porque muchos jóvenes se están yendo a vivir a la naturaleza justamente en búsqueda de una mejor calidad de vida. Fíjate que son movimientos naturales que se producen. Por ejemplo, hace 30 años la gente del campo emigraba a la ciudad
para buscar mejor calidad de vida. Y hoy día muchos de nosotros, me incluyo, que hay un arquitecto aquí que nos dijo, oye, ustedes son hoy día los colonos 3.0 porque están llegando a la naturaleza, pero traen tecnología, traen su computador, su teléfono celular, comodidades, ¿no? Pero se instalan en la naturaleza, en esta nueva versión del ser humano que tiene una tecnología, pero puesta al servicio de la humanidad. ¿Y qué han aprendido a hacer estos jóvenes? Han aprendido a plantar y han aprendido a cosechar y a comer de aquello que han plantado. Y yo los he visto a ellos, mira, se unieron en una cooperativa. Entonces, unas personas tienen huevos, otros tienen verduras, hortalizas, otros tienen papas, no sé qué. Se juntan en un lugar, una casa, que es una especie de mini mercado, y todos ponen ahí sus productos, bolsas de papel, todo muy orgánico porque ellos son muy ecológicos. Y uno hace un pedido, para eso utilizas tu computador y dices, voy a ir mañana y voy a retirar 1 kilo de esto, medio kilo de lo otro, qué sé yo. Tú llegas y tu pedido está listo. Y todo es natural, todo cosechado por esta gente. Oye, hay formas. La misma gente va encontrando la forma, pero para eso hay que moverse. No te puedes quedar estático, distraído, así, no, tienes que moverte. Pero hay Y otra cosa, esa es la forma. Marielena, pero hay otra cosa, Marielena, y tú lo mencionaste en alguna ocasión que también estuve platicando, que donde estos muchachos lo que están haciendo, entiendo que también, así como tú lo hiciste, no es nada más llegar al campo, también saber respetar la Sí, naturaleza y no alterarla a que la naturaleza se vuelva lo que tú eres, lo que tú quieres ser la naturaleza, sino tú adaptarte a la naturaleza para que no llegues a impactar, ¿no? claro. Entonces ese también es una responsabilidad muy grande, ¿no? La gente lo ha hecho así acá. Yo me he dado cuenta. Si nosotros mismos llegamos y hay una palabra grande que tienes que tener que se llama respeto. Eso es como el logo que hay que tener si tú te vas a trasladar a un lugar, porque ya hay una comunidad viviendo en ese lugar. ¿Qué son los campesinos y la gente que de siempre que ha estado allí? Y cuando uno llega, al principio ellos son muy reacios a recibirte porque tienen un rechazo, ¿sí? No saben si tú les vas a venir a invadir o a imponer algo. Por lo tanto, lo primero es llegar con respeto hacia esa comunidad en primer lugar. Yo soy parte de una comunidad hermosa. Aquí hay gente extraordinaria, muy linda, muy sencilla, muy buenas personas. Nosotros llegamos aquí para integrarnos, no para imponer nada. Y ellos lo han ido apreciando y ahora, por ejemplo, los vecinos nos traen huevitos, a veces de regalo, pan amasado, mermelada hecho en casa, que son signos de cariño, ¿verdad? Donde te están diciendo, mira, ya los apreciamos. Eso es una cosa hermosa. Y también la naturaleza acá es brava. Y aquí no hay forma, tú te tienes que acomodar nomás a lo que la naturaleza diga. La naturaleza te prueba, con el clima en primer lugar, con mucha lluvia, con nieve, con frío, con sol esplendoroso que de repente parece que vas a morir de calor y después de nuevo temperaturas bajo cero. O sea, algo pasa con tu cuerpo también que se va amoldando a la naturaleza. Es muy fuerte la naturaleza y uno la respeta. ¿Qué significa eso? Yo tengo aquí un bosque dentro de mi propiedad y lo voy limpiando, ¿verdad? Pero voy dejando todo lo que es propio de la naturaleza. Entonces, pero si se caen trozos, por ejemplo, de árboles de manera natural, claro, yo los voy transformando, también va quedando ahí mismo, pero lo transformo para que hago compost y una serie de cosas que son buenas para nosotros y para la naturaleza también. Así es que hay formas, Víctor, de hacer una nueva vida. Cuesta al comienzo, por supuesto, porque tenemos otras costumbres, porque es difícil, pero de pronto cuando ya le agarras la onda, entonces dices, qué rico porque vivo de manera independiente, no dependo de nadie para mi trabajo,
lo realizo, yo le asigno un tiempo a mi trabajo, ¿sí? Y el resto del tiempo lo uso para disfrutar, para pensar, para compartir con personas como tú. Entonces estoy llevando una vida, yo le decía ayer a mi esposo, nosotros vivimos de una manera que muy poca gente vive, pero también nosotros fuimos valientes para dejar la ciudad en el 2020 dando un salto de fe, porque no puedes controlar todo. Solo nos vinimos, teníamos el terreno, teníamos la casa. Eso era todo lo que teníamos y la casa a medio armar y Sí, los me perros, imagino, claro. claro, y los perros. Y eso era todo lo que teníamos. Y las puertas se fueron abriendo y siempre pasa eso, es que tienes que dar ese salto de fe. La gente a veces quiere moverse, pero a lo seguro. A veces también la gente quiere traer la ciudad al campo, que también es un error. Y usualmente esas personas no se adaptan a la vida de campo y vuelven a la ciudad o lo hacen de otra manera o vienen esporádicamente de vacaciones. Sí, pero acaba de decir algo muy importante, no toda la adaptación es otra cosa. Bien dices, no toda la gente se adapta. Ahora, también dar ese salto, ahorita que hablamos de la tecnología, de la inteligencia artificial, empezar a despegarte. Pues también es un acto de valentía porque la gente está absorta. Entonces, es como casi como si dejar un hijo, dejar tu celular, ¿no? Una anécdota que te quiero compartir es que hace 3 o 4 años me robaron mi celular. Entonces, tú y yo no nacimos con celulares, no nos aluzamos, no nacimos con computadoras. Sabemos lo que es vivir de otra manera, ¿no? Jugar en la calle, Sí, conocer al de la tiendita, conocer al de la panadería, ¿no? El, el, el de relacionarte, que a lo mejor de niño llegabas ahí con la pena a pedir algo que te mandaban de tu casa, ¿no? Entonces de chiquito ahí, pues entraba uno ahí chiviado, como decimos aquí, a pedir algo, ¿no? A pagar y bueno, la entonces, libreta, anotar en sí. la libreta. Bueno, te voy a decir una cosa, ahorita que antes de decirte mi anécdota, este, aquí todavía hay gente que son hijos de los abuelos que tenían tiendas, por ejemplo, de abarrotes. Llegas a comprar y tienen sus papelitos ahí y a la hora que te hacen la cuenta no lo hacen con la computadora. Claro. Cogen su papelito, ta, 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 y Sí, están siguiendo lo que su abuelo le dejó a su papá le dejó, y con estos tiempos que vivimos, que la gente está acostumbrada desde niños a la calculadora, ellos siguen manteniendo esa costumbre que se hacía antes, como decías, la libretita. Pero bueno, lo de mi celular te decía que, bueno, me lo robaron. Pasó una semana, me dice Jackie, que tú la conoces, me dice, oye, pues ya vamos a sacar el celular. Y yo, no, espérame la semana que entra. Entonces me fue así, la semana que entra, la semana que... Oye, pero luego si sales, no, ahorita es otra cosa, si sales no puedo encontrar, ¿dónde te busco? ¿Cómo te hablo? ¿No? Entonces, bueno, para no hacerte cuento largo, me quedé 2 meses sin celular. Y te voy a decir una cosa, que ya la segunda semana me sentía yo tan bien. O sea, era increíble que yo decía, y me decía, pero ¿por qué no? Hasta mis amigos, oye, que te quiero hablar, ¿por qué no te... No, pues háblame, todavía te usábamos el teléfono fijo, ¿no? Entonces, no, pues ahí me hablas a la casa y nos ponemos de acuerdo, pero ¿por qué no podían creer que no anduviera yo con mi celular? Entonces, pero es que hasta cuando te liberas de eso, sí, entiendes que realmente puedes hacerlo, no puedes estar dependiendo todo el tiempo del celular, ¿no? Y lo mismo pasa con la televisión, porque hay gente que se absorbe. Yo ahorita pues ya está di de baja el famoso servicio de cable, porque ya no veo la televisión. Tú estar pagando, pagando, pagando para que de vez en cuando ver algo, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, pero sí cuesta trabajo, sé que cuesta trabajo a lo mejor a generaciones como las nuestras, pues no, porque nosotros venimos de ese momento en que no teníamos nada de lo que hay ahora. Pero yo claro. me pregunto, la gente más joven, a lo mejor eso es como, te digo, como quitarle un hijo, ¿no? Claro, nosotros venimos de un mundo analógico. Entonces, ese salto
era parte de nuestra naturaleza. Por Así eso es. también lo dimos, sabíamos que iba a ser difícil, si fue difícil, pero estaba en nuestros genes, estaba sí en nuestro ser, el poder hacerlo y decir, ya, vámonos, sí, tomemos el camión, los perros nos vamos. Y eso, claro, eso que para cualquiera puede significar mucho agobio, para nosotros era como una nueva aventura, como estar en un camping. El otro día encontré las fotos y teníamos una estufa parafina y ahí cocinábamos y qué sé yo, los perros dentro de la casa, mira, todo lleno de cajas, pero era divertido, pero nosotros lo pasamos bien con eso. Oye, Pero claro, perdón, Mariana, una pregunta. Tú tienes hijos, tienes dos hijos. sí, sí, sí. ¿Llegaste con tus hijos ahí? Porque ellos ya también traen otra situación, aunque yo conozco a tu hijo, bueno, visualmente, al músico, porque pues, ahí estuvo en la presentación del libro, ¿sí? Sí. Y ahorita que hablabas también de la música artificial, de que todo suena igual, pues también me pregunto cómo se mueve él en esa parte, porque hace también frustrante ver cómo de repente sale música y música y música y música artificial, sabiendo él lo que implica ponerle el alma a una obra. Qué bueno, quien sepa de música y le guste la música, bien decía, si escuchas dos o tres canciones de esas hechas con inteligencia artificial, llega el momento que vas perdiendo el interés porque de realmente sí sientes que estás, o sea, Suenan igual, sí, claro, exactamente. todos suenan Entonces, igual. entonces ya el que conoce música, que le gusta esa música de antes que tenía cambios, que escuchaba los instrumentos, que sabías, escuchabas la batería, escuchabas el bajo, escuchabas el violín. O sea, era realmente, realmente muy rico escuchar un disco y los instrumentos y no de repente ver como una masa así que va avanzando y se va escuchando todo, y hasta pierdes esa parte de diferenciar. Pero bueno, tus hijos, porque no sé a qué edad llegaron tus hijos ahí, pues, no sé si llegaron los dos o llegó uno, me interesaría ahí que si nos pudieras compartir, si llegaron, cómo se adaptan, ¿no? Porque pues ellos también traen otro chip. Es que no llegaron. Ah, no llegaron. Mira, Yo no, me no, quedé con que por lo menos el que hace música creo que estaba contigo, ¿no? no, no, no. Él me dijo, oye, se supone que son los hijos los que dejan la casa, dijo, pero ustedes están huyendo. Y nosotros le dijimos, oye, ustedes ya son grandes, ya tienen sus profesiones, cada uno arréglenselas como puedan. Wow. Chao, Ah, ok, nomás, no. ok. Ah, Fuimos. pero bueno, entonces ya estaban más grandes, sí. Sí, claro, sí, cada Ah, ok. uno. Entonces ya no fue Sí, sí. exactamente el problema ahí. Claro, tenían 30 años, o no sé, o por ahí, entonces ya era tiempo. Como dicen, los que se De- dieron a la fuga fueron los papás. claro, huimos, nosotros huimos. Bueno, tengo un hijo que es ingeniero agrónomo y él hace clases en la Universidad Católica, es profesor de la Universidad Católica y hace laboratorio y qué sé yo. Él es la naturaleza, sí, la naturaleza es Ah, lo muy suyo bien. y enseñar. Y mi otro hijo, fíjate que hace un trabajo súper interesante. Él compone justamente y compone para orquestas. Entonces, y también compone para empresas extranjeras que quieren, por ejemplo, música para un videojuego. Pero todo eso él lo va creando, él lo crea de su propia mente. Y otro de los trabajos que hace es que cuando le envían composiciones que algunos músicos han hecho de manera digital, él transforma esas composiciones a instrumentos musicales reales. Y ese es un trabajo súper específico Claro. y muy escaso, Y debe de sonar totalmente diferente, por totalmente supuesto. distinto. Yo fui aquí a una presentación, entonces ahí trabajan cerca de acá, trabajan con orquestas sinfónicas, trabajan con orquestas maravillosas. Entonces él toca ahí piano cuando toca, le tocó ahí en un festival que nosotros fuimos a verlo. O hacen, por ejemplo, músicas de películas y va muchísima gente. Y a mí me llamó la atención gente joven, porque la gente joven busca músicas que sean humanas, que sean exclusivas, que sean bonitas.
la gente todavía desea escuchar melodías hermosas, que no son artificiales. Hay un gusto natural por lo bello, por la composición que es bella en la música. A mí eso me encanta porque yo digo que bueno que los jóvenes están buscando también aquello que es humano, lo que es natural. Lo otro es como una entretención, pero es fea, ¿sí? Y en cambio las composiciones que hacen, también por ejemplo mi hijo ha participado en concursos de composición. Hay unas composiciones maravillosas, maravillosas, unas cosas extraordinarias, lindas. Y todavía eso se da mucho en ese mundo. Es hermoso verlo. Justamente, Oye, María, mira, perdón que te interrumpa, pero sí, ahorita, para no perderme ahorita con lo que estás platicando, ahorita que estamos hablando de la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, ¿tú consideras que uno le puede apostar? Porque ahorita obviamente la moda es, ¿no? Pues aprende inteligencia artificial y veo que hay universidades y creo que vi una universidad en Chile que está dando inteligencia sí. artificial, creo que hasta gratuito, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿tú crees que le puede uno apostar a cosas humanas? O sea, la tendencia es, vámonos pues a lo artificial, ¿no? O sea, hacer Claro. la música, los videos, películas, todo, ¿no? Trabajo usando la inteligencia artificial. Entonces, ¿tú crees que hay la gente, en vez de desanimarse, decir, oye, no, pues ya llegó la inteligencia y pues yo ya aquí, y sobre Vale madre, todo, como dicen. bueno, no quería ser tan específico, pero bueno, exactamente así como dijiste. Ay, ay, María Elena. Bueno, este, entonces antes de decir eso, bueno, antes de decir eso, ¿sí le crees que uno puede decir, oye, pues sí, hay cosas, ay, María, hay cosas que sí puedes hacer, o sea, no desanimarte, sí, todavía se pueden hacer cosas del aspecto humano, ¿no? Y me remonta a lo que tú dijiste ahorita de esto de los niños, porque a lo mejor hay gente que puede hacer ese tipo de actividades y puede hacer un negocio de eso también, ¿no? Ahora sí, de experiencias humanas, ¿no? Se me ocurre por decir algo, ¿no? Pero Tú cómo lo claro, ves? porque lo humano va a ir siendo cada vez más exquisito, porque es más escaso. Ahora, por supuesto que puedes emplear la inteligencia artificial. A mí me encantaría aprender a usar Image Grok, por ejemplo, ¿sí? Para hacer video. Por supuesto, y puedes hacer composiciones hermosas y creaciones lindas. Hay cosas para las que se puede usar y que sin duda va a ser muy útil para los seres humanos. Si yo lo que digo es, no porque estemos utilizando esa herramienta, nos pongamos idiotas y dejemos de ser humanos. Entonces, yo creo que lo humano se va a ir rescatando a sí mismo. Esa es la esperanza que yo tengo. Lo he visto. Veo cómo la gente se está cansando. Es como, ¿sabes qué? Ya no quiero saber más de eso. Quiero volver a lo natural. Y ese movimiento es inteligencia real. Y yo quiero apostar a esa inteligencia real. Yo creo que existe. Yo he visto cómo mi hijo sigue componiendo y sus composiciones son muy, muy requeridas. Entonces no es que vaya a faltar trabajo para alguien que es creativo, porque eso no se puede copiar, ¿sí? Y entonces lo que es original, lo que es real, lo que es humano, lo vamos a rescatar. Ahora la inteligencia artificial alucina, ¿sí? Y nos alucina, nos ilusiona, nos cuenta un cuento como el flautista de Amelín. Vengan por acá, no se preocupen. Pero si nosotros usamos la conciencia, el discernimiento, nuestro criterio, vamos a poder usar esos recursos solo como las herramientas poderosas que son, nada más. Pero mi conciencia, mi persona, mi disfrute, mi capacidad de apreciar la belleza, la armonía, la alegría, eso no me lo van a quitar, a menos que yo permita que ocurra. Pero mi esperanza y mi voto es para nosotros los seres humanos, que sigamos siendo humanos, que sigamos siendo ese humano, ¿verdad? Sin 2 meses de teléfono celular no pasa nada.
Sí, La gente se claro. va a comunicar igual, ¿sí? Lo hacíamos antes. Y entonces volver a la naturaleza, volver a jugar, volver a conversar con otros, con otras personas, hace bien, nos sana. Sí, yo No creo nos- que ahí nada más el punto es ir encontrando la manera y hacerlo, porque hablábamos en un principio también de pasar de pensarlo a hacerlo, y eso es lo más Claro. difícil, porque ahorita acaba de decir también algo importante, hay gente ahí que pone su felicidad en un aparato, entonces están viendo cuándo sale el nuevo para comprarlo, porque quieren estar ahí, ¿sí? Y se olvidan de todo lo demás, o sea, de lo realmente importante, de lo relevante, ¿no? Entonces, ese es el problema, el poder ir sustrayéndonos. Y por eso me da gusto lo que estás platicando, de que estos ejemplos que has puesto de estos chicos que se han ido al campo, de chicos que van a oír una orquesta, eso es algo muy esperanzador, porque pues estás viendo que ya te están como que le está cayendo el 20 por lo menos a una primera, no sé, comunidad, pero así se empiezan los grandes cambios, ¿no? Hay que Exacto. primero empezar de a poquito, esos mismos llevarán a más y llevarán a más y llevarán a más. Solo espero que esto, así como entramos demasiado rápido a esto de la computación y todo, porque si lo analizamos no tenemos tantos años, espero que recuperemos nuestra parte humana y como bien dices tú, usar lo que tenemos para la inteligencia artificial para cosas que sí nos puedan ahorrar tiempo y me voy a lo que decías, pero no ahorrar tiempo para meterte a otra cosa igual, ¿no? Sino el ahorrar tiempo para irte a oír una orquesta, para irte al campo, para irte a tomar un café con los amigos, hacer cosas que te gusten, escribir un libro. Digo, aunque eso sé que va a ser competencia para ti, pero eso no importa, ¿no? Ojalá Dios quiera que haya muchos, miles de libros, ¿verdad? Que la gente los aprecie y les guste. Yo soy muy buena lectora, me encanta leer y disfruto los libros de otros autores. Y entonces tú, ¿cuáles serían pues las cosas que más te gustaría que pudiera hacer la gente, ¿no? Para ir cambiando de acuerdo a tu experiencia, porque tú estás viendo cosas ahí que tienes a la mano, pero tú, ¿qué recomendarías? Porque mira, también hay gente, escuchaba ahorita lo que platicabas muy bonito porque vas con tu esposo, te vas a tomar un café, etcétera, pero también hay gente sola. Y gente sola que desgraciadamente dijo, yo he escuchado algunos casos, he visto algunos casos y no la pasan bien, pero no porque estén enfermos, sino porque no se acomodan a cómo integrarse o cómo hacer, no sé, nuevas amistades y sobre todo cuando ya tienen una determinada edad, porque pues de muchachos vas para acá y vas para allá y te vas a los famosos antros y que no son los mejores lugares para hacer amistades, pero bueno, en fin. Eh, pero a esas gentes, ¿tú qué podrías aconsejar a esas personas que están solas y que a lo mejor se pueden aprovechar estos medios, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer también aquí en Abriendo Círculos. Estas pláticas para que la gente nos pueda ver, para que pueda escucharte, para que pueda saber otras cosas como lo que nos estás compartiendo ahorita y que pueden ayudarnos a salir un poquito de nuestro hoyo, porque de repente se nos nublan las ideas, ¿no? Se nos Claro, nubla el panorama, ¿no? claro. Bueno, para ya ir redondeando, ¿verdad? La conversación y en especial para las personas que se sienten solas. Aquí, por ejemplo, yo ingresé a un grupo que se llama Las Octallinas. Porque la zona que vivo se llama Puerto Octay. Entonces las octallinas son todas mujeres emprendedoras, tienen sus propios negocios y dicen, por ejemplo, em, tengo pancito para hoy, ¿quién va a encargar pan? Yo voy a encargar pan, qué sé yo. Otra promueve, por ejemplo, clases de pintura o clases de canto o yoga o otras actividades que hacen cada una. Son como 80 personas.
Y se reúnen estas personas periódicamente una vez al mes para compartir. Entonces cada una lleva algo rico, conversan, cuentan sus historias y eso es súper importante aquí en esta comunidad. Y ahí está la dueña del restaurante, la dueña de la cafetería, el dueño de no sé qué, y así entonces se van haciendo alianzas y se van conociendo las personas. Hay otras instancias para personas solas que impulsan mucho, por lo menos aquí en el país, las municipalidades, que es viajes que organiza la municipalidad para personas de la tercera edad. Y entonces se reúnen, les proporcionan todo, ¿sí? Y van, por ejemplo, a un lugar que tiene playa, van a cabañas, ahí alojan, les dan comida, les dan todo, y es para compartir y conversar. Se hacen grupos así a través de la municipalidad. Así es que instancias hay. Lo que pasa es que a veces la gente está tan imbuida dentro de sí misma y puede tener alguna enfermedad, un dolor, no sé qué, pero hay que hacer lo que tú dices, la acción, el movimiento. Hay que ir, voy a la municipalidad a preguntar qué programas hay para adultos mayores. Y hay montones de programas, muchos, aquí por lo menos en Chile. Entonces la gente va y ahí comparte y se entretiene. Hay clubes de tango, hay clubes de baile, hay muchas actividades que se pueden hacer, pero te tienes que mover, tienes que pararte del asiento, ¿verdad? E ir a la municipalidad, o bien tienes que entrar en tu computador, que para eso te sirva, y ver cuáles son los programas y adherirte a alguno de ellos. Así es que ideas hay un montón. Ahora, ¿qué aconsejo yo en estos tiempos? Que tú seas lo más independiente posible. Lo más independiente, que no dependas, porque depender es cómodo, porque a fin de mes tú estiras la mano, tienes tu sueldo, pero en algún momento eso se puede cortar. ¿Y ahí qué haces? Te quedas en esa condición que tú explicabas antes. Entonces, cuando uno es independiente, eso no ocurre. Porque claro, el trabajo es diferente, tú misma tienes que ir promocionando la actividad que tú haces, pero al final eso te da otro tipo de seguridad. Y además manejas tu tiempo. Eres dueño de tu tiempo cuando eres independiente. Así que esos son yo creo que como los tips que, como para ya ir redondeando, que podemos sugerir a las personas dentro de esta conversación tan bonita que hemos tenido hoy día. Pero también creo que tú hablabas de la creatividad, ¿no? Y creo que una persona puede ser también punta de lanza, ¿no? De a lo Pero mejor en tu claro, sí. comunidad, nadie conoce mejor una comunidad que quien está ahí. A lo mejor medio conoces a alguien y puedas ir armando este tipo de grupos con este tipo de intenciones, de intercambios, porque yo creo que mucha gente conoce y sabe hacer algo y esos intercambios que tú hablas me gustan mucho porque la gente va aprendiendo, va conviviendo y aparte va reactivando a lo mejor cosas que de repente las tienes ahí guardadas y pues eso le puede ayudar a mucha gente. Pero bueno, pues cerrando el círculo, mi querida María Elena, que la verdad espero que les haya servido pues todo lo que hemos conversado hoy. Y creo que son temas realmente que hay que platicarlos cuantas veces sea necesario porque la vida va cambiando, pero también para encontrar oportunidades para otras cosas y sobre todo para escucharnos, para convivir, para platicar, para reírnos, para pasarla bien y para salir un poco de nuestro agujero. Entonces, pues, ¿con qué podríamos cerrar, mi querida María Elena Sarmiento? Yo creo que podríamos terminar con un llamado a ser humanos, a seguir siendo humanos y que ninguna inteligencia artificial nos quite esa condición, porque eso es lo que nos hace divinos también, el hecho de ser humanos. No perdamos nuestra divinidad, recuperémosla, recuperemos el sentido sagrado de la vida, recuperemos lo natural, recuperemos la inteligencia real. Usemos los medios como ya lo sabemos usar, como una herramienta, pero nosotros somos el corazón. Así es que integremos lo trascendental y lo espiritual en nuestra vida,
que nos va a dar muchos mejores resultados que la inteligencia artificial. Pues muy bien, pues muchas gracias, María Elena. Como siempre ha sido un placer platicar contigo. Siempre, Igualmente. siempre es muy ameno y muy divertido escucharte. Entonces, pues nada, amigos, nos esperamos para la próxima. Hay muchos temas que maneja María Elena y como dice, muchas veces no es porque sea o seamos expertos en determinados temas, pero la vida también te va enseñando. Y bueno, Mm. María Elena sí es una persona que estudia, que busca aquí, que busca allá, pero ahorita que nos enseñó pues muchos ejemplos de la vida real que tiene ahí cerca, ¿no? Entonces que también uno aprende de ese tipo de cosas y a lo mejor se nos prende el poquito y dice, oye, pues no está mal esto. A mí me encantó lo de los niños, eso es una muy, muy buena idea, que igual ya rato ando ahí con niños aquí cerca en el monte, Eso. pero creo que es una muy buena idea para que los niños y los jóvenes y la gente se reintegre a la naturaleza y conviva y hable y escuche cosas bonitas como lo que decías de la música. Entonces, esa idea está muy, muy, muy bonita, increíble. Pues muchas gracias, María Elena. Muchas gracias a ti, Víctor. Encantada de haber conversado hoy día contigo. Un abrazo grande, un saludo enorme para todos nuestros amigos. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que sigan abriendo círculos aquí con nuestro querido amigo Víctor Marroquín. Vale, muchas gracias, María Elena. Y bueno, yo también aprovecho también para mandarles un saludo nuevamente a nuestros amigos venezolanos. Y bueno, ahora sí que Dios los bendiga y que vayan encontrando el camino adecuado lo más pronto posible. Sobre todo que la gente que todavía esté por ahí desafortunadamente ahí enterrada, pues ojalá que todavía logren rescatar a algunos o varios de ellos, ¿no? Y bendiciones para ellos. Pues muchas gracias, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Bye bye, María Saludos. Elena. Saludos a Adiós. Chile. Bye Gracias. bye.